Después de haber usado los arreglos primitivos que tiene Python, puede surgir la necesidad de desarrollar aplicaciones más robustas. Hay lenguajes de programación muy usados para cálculos, para realizar modelos científicos, matemáticos, en economía, como MATLAB y como R, que tienen cierta manera de utilizar arreglos que pueden ser gigantescos, que pueden tener decenas de miles de datos, millones de datos, y que hacen eso eficientemente a pesar de que la máquina no sea tan poderosa. Entonces, NumPy es una biblioteca que se instala adicionalmente a Python que permite realizar eso, operaciones con conjuntos gigantes de datos, ¿sí? Es necesaria para ciertas aplicaciones. Entonces, cuando el conjunto de datos que vamos a trabajar es gigante, es mejor utilizar NumPy y no los arreglos primitivos de Python. Esa es como la señal cuando tenemos que instalar esta biblioteca y trabajar con ella, ¿sí? Tiene unas operaciones básicas que vamos a ver algunas de ellas, y vamos entonces primero a discutir cómo instalarla, ¿sí? Dependiendo del sistema operativo, ¿sí? En Linux, en Mac, en Windows hay diferentes procesos de instalación. En un sistema tipo Debian, con el manejador de paquetes, podemos instalar NumPy con este comando, o con un manejador de paquetes gráfico, buscar NumPy y hacer clic en el paquete que lo instala. Hay que tener cuidado en qué versión de Python se está trabajando. Entonces, normalmente las distribuciones diferencian si es para la versión 2 de Python o para la versión 3. Para Windows hay que descargar un instalador, ¿sí? Que una vez teniendo instalado Python, entonces se puede instalar NumPy encima de él, o podemos bajar un instalador que tenga todo integrado, ¿sí? La forma de probar que quedó bien instalada es un pequeño programa como este, donde hacemos import NumPy. Si no hay error, entonces la biblioteca quedó bien instalada y ya podemos empezar a usarla. Bueno, algunas operaciones que tiene NumPy: crear un arreglo con cierto tamaño, ¿sí? Entonces, zeros, por la palabra en inglés zero, es una función a la cual le damos un tamaño y nos dispone un arreglo nuevo de ese tamaño dado, donde todos los elementos se ponen a cero. Entonces, esta es la ilustración de cómo quedan. Estas son las posiciones en rojo, y en negro tenemos los valores que son ceros. Todos los elementos arrancan en cero. Esa es una de las funciones básicas. Existen otras que permiten crear arreglos con números generados al azar. Bueno, casi al azar. Números generados casi al azar por medio de un algoritmo en el computador. Esta es una de ellas. Se llama randint, genera un entero al azar, ¿sí? Para cada posición del arreglo, y podemos decirle el rango. Aquí le estamos diciendo de 1 a 100, ¿sí? Entonces, si queremos que coja 100, hay que coger un número un poquito mayor que 100, 101, para que pueda salir el 100 también. Si colocamos 100, nos van a salir números entre 1 y 99. Esa es, digamos, la convención en Python. Y el tercer argumento que está aquí, que es el 3, es el número de elementos que va a tener el arreglo. Va a tener 3 elementos. Entonces, si lo ejecutamos, nos puede salir así. Si ustedes lo ejecutan, van a obtener otra salida diferente, porque el generador de números pseudo aleatorios va a tirar otros 3 números diferentes. Entonces no se van a asustar cuando lo prueben y les salga otro arreglo. Esa es la razón de ser de esta función randint. También se puede declarar un arreglo manualmente, donde ponemos todos los datos. Entonces, en este caso vamos a crear un arreglo. Entonces usamos la función array, que recibe los datos. Aquí le podemos pasar un arreglo primitivo de Python, que tiene 3 cadenas de texto, y este sería el resultado, ¿sí? Aquí hay un ejercicio propuesto, ¿sí?
cómo declarar este arreglo manualmente, ¿sí? Entonces, como ya conocemos la función array, lo que podemos es investigar cómo resolver este problema. Un atributo importante de los arreglos es el tamaño, ¿sí? Entonces, size es un atributo que está dentro de los arreglos NumPy y lo podemos utilizar para saber cuántos elementos tienen. Esto es importante con ciertas funciones que leen datos, por ejemplo, de un archivo. Uno no sabe de qué tamaño es el archivo, lo lee en un arreglo de NumPy y uno no sabe hasta que lo pregunte por medio de size cuántos datos se leyeron. Bueno, los elementos del arreglo se pueden modificar utilizando esta notación, que esta notación también es la misma para los arreglos primitivos de Python. Damos el nombre del arreglo, usamos corchetes y ponemos una posición. Entonces, con eso estamos modificando el elemento en la posición 0, que aquí era 10, y después de la modificación queda en 9, se le resta 1. ¿Sí? De la misma manera, tomamos el elemento que está en la posición 4 y allí ponemos un 0. Entonces vamos a sobreescribir el 8 que había allí con el valor 0. Entonces el corchete sirve para ir a una posición y modificar ese valor. Una operación muy común es insertar elementos al final del arreglo, en la posición más allá de la última posición. Entonces, para eso utilizamos la función append. Append es pegar, y generalmente append, de la forma como se usa en el inglés, es pegar al final. Entonces, aquí creamos un arreglo vacío, le pasamos corchetes sin ningún elemento, es un arreglo que no tiene elementos, primitivo de Python, la función array para crear un arreglo en esta variable asistentes, y luego pegamos al final Juan, entonces el arreglo quedaría con un solo elemento, Juan. Luego pegamos al final Diana, el arreglo ya tendría 2 elementos, luego pegamos Lucía, el arreglo ya tendría 3 elementos, y al final pegamos Esteban y el arreglo terminaría con 4 elementos. Y en este momento decimos ¿qué es asistentes.size? Obtendríamos el valor 4, porque ese es el número de elementos que contiene el arreglo hasta allí. Si nosotros queremos meter un elemento, insertar un elemento en una posición, hay una función que se llama insert, ¿sí? Y lo que hacemos es decirle al arreglo, ¿sí?, en qué posición, qué elemento vamos a poner. Entonces imagínense que tenemos unas cartas de póker, por ejemplo, en la mano. Entonces cuando vamos a insertar una carta, las otras cartas como que se desplazan. Entonces Python nos da el mismo resultado. En la posición 1 vamos a meter el valor 57. Entonces los valores 58, 62 y 64 se tienen que desplazar hacia la derecha y todas sus posiciones van a cambiar. Entonces con esa función simula ese desplazamiento después de insertar un dato. Todos los datos se corren hacia la derecha. Bueno, también podemos eliminar un elemento. Así como podemos insertar, podemos eliminar un elemento. Entonces podemos decirle que borre el elemento que está en la posición 0, por ejemplo. Entonces ese elemento se desaparece y el tamaño del arreglo va a cambiar. Si aquí preguntamos el size de notas, va a ser 4, aquí lo preguntamos, va a ser el valor 3. Aquí hay un ejercicio propuesto, ¿sí?, con cuáles de las operaciones que hemos visto pueden ofrecerse varias respuestas. Podemos convertir este arreglo de cadenas de texto a este arreglo, ¿sí? Después de resolver este ejercicio, entonces continuamos. ¿Cómo leer elementos de un arreglo? Entonces, si nosotros quisiéramos sacarlos, una de las maneras sencillas es seguir utilizando la notación corchete.
cuando ponemos aquí una posición con un nombre de un arreglo, vamos es al valor que hay allí. Entonces, en este caso, inventario posición 0 es el valor 10. Entonces, a esta variable se le asigna el valor 10. Lo mismo para el segundo ejemplo. En la posición 1 está el valor 11 y ese valor queda en esta variable. Entonces, esa es la manera de tomar cualquier valor en cualquier posición. Luego de estas funciones básicas, como de las operaciones más básicas que también son muy similares a las que tiene Python para arreglos primitivos, están funciones más sofisticadas que tienen NumPy, como por ejemplo la función sum, que calcula una sumatoria de todos los elementos de un arreglo. Entonces, le pasamos el arreglo y ella calcula la suma de todos los elementos. En este caso tenemos aquí 4 valores, ¿sí? 4 por 20 da 80, más 1 más 2 da 3, la suma de todos debe dar 83. Entonces, lo que queda en total debe ser el valor 83. Así por el estilo, NumPy tiene un montón de funciones que calculan resultados considerando todos los elementos del arreglo. Por ejemplo, esta función busca el mayor elemento de un arreglo, se llama argmax, y nos devuelve la posición donde está ese elemento. Entonces, aquí el mayor elemento de todos los valores que hay aquí es 40, entonces argmax nos debe devolver la posición donde está el 40, que es la posición 3. ¿Sí? De igual forma, podemos buscar el menor elemento de un arreglo. El uso es prácticamente idéntico. Buscamos cuál es el menor elemento, aquí es el valor 5, entonces él nos debe retornar en qué posición está el valor 5, que es la posición 4. Entonces argmax, argmin y sum consideran todo el arreglo y calculan algo con él, una suma o un valor mínimo o un valor máximo. También podemos buscar un valor dentro del arreglo. Si nosotros quisiéramos buscar dónde está Sony, ¿sí? Existe una función que se llama where. Ese where se le pasa el arreglo y se le pasa el valor que estamos buscando dentro del arreglo. Entonces, con esta sintaxis tal como aparece aquí, el nombre del arreglo, el igual y el valor que estamos buscando. Entonces, él se encarga de encontrar ese valor, y esto, pues digamos, para un arreglo de estos pequeñitos no hay problema, pero imagínense que tuviéramos un arreglo con millones de datos, encontrar la posición donde está es algo importante, y la función where pues nos resuelve ese problema. Aquí hay un ejercicio. Entonces, este ejercicio consiste en obtener, con base en dos variables arreglos, una que tiene cadenas de texto para capitales del país, una que tiene poblaciones para esas capitales del país. Estos dos arreglos van en paralelo, quiere decir que en la posición 0 de los dos arreglos tenemos datos que tienen una correspondencia, o sea, este número de habitantes corresponde a Cali. En la posición 1 tenemos el número de habitantes en el arreglo de habitantes que corresponde a la ciudad de la posición 1 de capitales. Entonces, esto es algo típico en programación, tener dos o más arreglos cuyas posiciones representan una correspondencia. Los datos están en correspondencia a través de las posiciones de los arreglos. Entonces, tienen la misma longitud, el mismo tamaño. Si preguntamos size en las dos variables es igual, eso por diseño, y eso nos permite resolver problemas donde tenemos un elemento, una ciudad por ejemplo, que podría tener población, podría tener área, podría tener ingreso por cápita, podría tener muchos datos en diferentes arreglos, y todos esos arreglos son paralelos, tienen la misma longitud, y la posición lo que hace es hacerme corresponder todos los datos a un elemento de uno de ellos,
y todo eso por la posición. Entonces el ejercicio es encontrar aquí con las funciones que hemos visto de NumPy cuál es la ciudad más poblada, cuál es la menos poblada y poner el nombre de esa ciudad y calcular el número total de habitantes de esas ciudades que están en ese arreglo.